Hola, soy Anna Lubska y hoy os quiero hablar sobre la dificultad de decir no y sobre la necesidad de agradar y complacer a la gente. Quiero hablar de la capacidad, de la habilidad de rechazar las peticiones, de expresar nuestra incomodidad con las acciones de otras personas, de dar importancia a nuestras necesidades y sobre todo de dejar de ser el guardián de la falsa armonía y paz a costa de nuestra necesidad y a costa de nuestra verdad y de nuestra autenticidad. Para empezar, voy a leer un poema. Es un poema de Rupi Kaur. En mi casa, no era una palabrota. No predecía los azotes. Se borró de nuestro vocabulario. Nos la arrancaron a golpes de la espalda. Hasta que nos convertimos en niñas bien educadas, que obedientes decíamos sí a todo. Cuando se puso encima de mí, cada parte de mi cuerpo quiso rechazarlo, pero no pude decir no para salvar mi vida. Cuando intenté gritar, todo lo que salió de mí fue silencio. Oí no al golpear con su puño el cielo de mi boca, suplicándole que lo dejara escapar. Pero no había colocado la señal de salida. Nunca había construido la escalera de emergencia. No había trampilla para que el no asomara. Quiero preguntarles a todos los padres y tutores una cosa. ¿Para qué sirvió entonces la obediencia cuando había manos que no eran mías dentro de mí? ¿Cómo puedo verbalizar el consentimiento como un adulto si nunca me enseñaron a hacerlo de niña? Para empezar, hoy os voy a hacer 3 preguntas y os invito, si podéis, a que paréis el vídeo para contestar por escrito o si no, por lo menos que reflexionéis sobre lo que planteo. La primera pregunta, ¿dónde o a quién te cuesta decir que no? ¿Te cuesta en el contexto laboral, en el contexto personal, con tu familia, con las figuras de autoridad o con las personas necesitadas, con las personas en situación desfavorecida, vulnerable, que te piden ayuda? ¿Con quién? La segunda pregunta, ¿cuál es el impacto o el coste que pagas por no decir que no? Y aquí tenemos varios componentes. El precio físico, el dolor, insomnio, estrés, síntomas físicos, ¿cuánta energía se va ahí? El precio emocional, ¿qué sientes? ¿Qué emociones experimentas? El precio económico, ¿ayudas o salvas económicamente a personas que no toman la responsabilidad de sus finanzas? ¿Te involucras económicamente en causas que no compartes? ¿Compartes tus conocimientos o prestas tus servicios de forma gratuita? El precio en tiempo. ¿Te enredas en actividades sin sentido? ¿Salvas o te encargas de las tareas o responsabilidades o problemas de otros? ¿Contestas a los mensajes o correos o contestas el teléfono de inmediato, incluso cuando estás ocupado? ¿Haces horas extras sin cobrarlas? ¿Te permites descansar? Y el coste más importante, que es el coste para tu relación contigo mismo, para tu autoestima, para tu autorrespeto, para el valor que tú te das. Y para describir este precio, hay una frase que a mí me parece muy acertada. Si evitas conflicto por salvar la paz, entras en guerra contigo mismo. Si evitas conflicto por salvar la paz, entras en guerra contigo mismo. Y la tercera pregunta, ¿cuál es la historia detrás? ¿Cuáles son tus creencias? ¿Cuáles son tus miedos? Si digo que no, entonces, si me muestro tal y como soy, entonces, si hay un desacuerdo, entonces, si alguien se enfada, entonces, si alguien se distancia, entonces,
Y yo sé que nuestra parte adulta, nuestra parte racional, contestará a estas preguntas, nada, sé que no va a pasar nada, esto no tiene sentido. Pero la dificultad de decir no tiene que ver con nuestra historia vital y con nuestras experiencias tempranas. Así que, aunque la Ana de 40 años dirá, sé que no va a pasar nada, es la parte infantil la que se asoma con sus miedos y con sus recuerdos y es muy, muy importante escuchar su historia para abrazar y actualizarla. Y la mayoría de las veces no decimos que no porque de pequeños aprendimos que esto conlleva algún tipo de amenaza para nuestra relación con... Sí, sí, para nosotros o para el vínculo y relación con las personas significativas. Aprendimos que mejor no mostrarnos tal y como somos. Y es importante porque en la infancia nos mantenemos seguros y a salvo gracias a los vínculos. Y hay una etapa en la vida infantil, más o menos alrededor de los 2 años, cuando el niño empieza a descubrir que es un ser separado de los demás, sobre todo de su madre, ¿no? Después de la etapa de la simbiosis, llega la etapa de diferenciación o de separación. Y el niño descubre, yo no soy tú, yo soy diferente. Y con la palabra no, el niño se da cuenta de que puede decidir, que hay cosas que dependen de él, que puede influir sobre la realidad y controlarla. Así que de la reacción de los adultos a nuestro no, depende si de adultos seremos capaces de decir que no, de mostrar nuestros límites y de conectar con nuestras necesidades. Esto depende no solo de cómo era la reacción de los padres a la palabra no, sino a nuestras necesidades infantiles en general y a las señales de su cuerpo. ¿Cómo reaccionan los padres cuando el niño dice que tiene frío, hambre, sed, cuando manifiesta las emociones, cuando expresa que algo no le gusta? ¿Cómo tratan su cuerpo? Porque si los adultos niegan, ignoran, castigan o ridiculizan esas manifestaciones y esa realidad del niño, muy pronto empezamos a alejarnos de nosotros mismos y a tratar nuestro cuerpo como fuente de información. Y empezamos a entender que la información realmente relevante es la que viene de fuera, no de dentro. Dejamos de ver nuestro cuerpo como fuente de información y empezamos a pensar que los demás saben mejor, que otros tienen mejor criterio que nosotros. Y obviamente, no se trata de que el niño haga todo lo que quiere o solo lo que quiere. Se trata de que el niño tenga la percepción de que los adultos oyen y respetan lo que dice. Necesitamos mucho más que nuestras necesidades sean vistas y oídas a que sean satisfechas. También, si de pequeños vimos algún tipo de inversión de roles, la llamada paternalización, que se da cuando es el niño el que se encarga de las necesidades de los adultos porque hay inmadurez, hay violencia, hay adicciones, porque hay enfermedad, porque muere uno de los padres, porque hay un hermano con discapacidad que requiere más atención y el niño aprende a renunciar a sus necesidades para no dar faena. Y se ve un niño muy independiente, muy maduro, muy autónomo, que no pide ayuda, que no llama la atención, un niño obediente, que no da disgustos, como yo lo llamo, niño de bajo mantenimiento. Y un niño con esas actitudes en casa, cuando está con los iguales, puede ser muy influenciable, muy dependiente de la aceptación, aprobación y afirmación, lo que se hace visible sobre todo en la adolescencia. Y
Este no es un vídeo sobre las técnicas o sobre las herramientas. Este no es un vídeo sobre la asertividad. Es sobre conectar con nosotros mismos, conectar con nuestras necesidades, sobre recuperar la conexión, el contacto con quienes somos. Porque cuando nos sentimos enraizados, fuertes, empoderados, respetándonos y a la otra persona por igual, en contacto con nuestros derechos, las palabras que utilicemos para mostrarnos serán lo de menos. Porque si, lo importante es desde qué energía lo hago, desde qué lugar interno lo hago y con qué intención. Porque si solo son palabras aprendidas de memoria, lo que puede pasar es que, vale, un compañero de trabajo me pide el cambio de turno y le voy a ser capaz de decir que no, pero seguiré con la falta de permiso, seguiré con la sensación de culpa y le diré que no, pero estaré 3 noches sin dormir dándole vueltas al asunto. La dificultad de decir que no la resumo en una frase. No sabemos decir que no porque de pequeños no aprendimos que nuestras necesidades eran importantes. Y en el trabajo, y no solo en el trabajo, oigo muchas veces ejemplos tipo, iba a irme de viaje, pero mi hermana me pidió que me quedara con sus hijos y lo hice. Y luego lo justificó así. Si tampoco me cuesta tanto, si lo del viaje tampoco era tan importante, me puedo ir en otras fechas o cedo las vacaciones en agosto a mi compañero de trabajo y para no conectar con el malestar me digo, si las vacaciones en octubre son más tranquilas y más baratas. Frases tipo, soy flexible, me adapto fácilmente, o tampoco se ha dado tan mal, me lo he pasado muy bien con mis sobrinos. O otra frase muy típica, me gusta ayudar a la gente, porque hay veces que disfrazamos la dificultad de virtud y en lugar de reconocer, no sé decir que no a una persona que me pide algo, digo, me gusta ayudar a la gente. Pero si nos damos cuenta, estas historias hablan de lo bien aprendido que estas personas tienen renunciar a lo suyo, que están acostumbradas a cierto desequilibrio entre dar y recibir, o han aprendido que primero tienen que dar para recibir y no conectan fácilmente con mm, o no identifican el precio que pagan por esto. Estrés, cansancio, síntomas físicos, falta de tiempo, falta de compromiso con nuestros propósitos y proyectos, estallidos de rabia, culpa constante. Los estallidos de rabia y la culpa constante me hablan de que la persona no cuida sus necesidades, de que no está viviendo del todo su vida. Y hay personas que sí que me preguntan, pero ¿cómo conecto con mi necesidad? ¿Cómo sé lo que necesito? Yo no sé lo que necesito. Y sobre las necesidades habla muy bien la comunicación no violenta. Si buscáis en internet comunicación no violenta, necesidades, vais a encontrar información muy útil. Todos tenemos necesidades. Y como todos tenemos necesidades, las necesidades que no me permito satisfacer de forma abierta, las voy a satisfacer de forma encubierta, a través de la manipulación, el chantaje, el sacrificio o las conductas pasivo-agresivas. Y en este contexto, un ejemplo de conducta pasivo-agresiva sería, no te digo que no, pero hablo mal de ti a tus espaldas sobre cómo te aprovechas de mí o que eres mala persona. Porque si yo tengo la valentía de decirte que no, respetándonos a los dos, no tendré ninguna necesidad de hablar mal de ti cuando no estás.
¿Y cómo decir que no? Muchas veces al principio nos sale de forma brusca, arisca, desproporcionada. Y decir que no de forma sana no es algo en contra de la otra persona, es algo a favor de nosotros mismos. Obviamente, cuando alguien nos ataca física o verbalmente, no es una frase completa. Pero cuando es una petición y nos interesa la relación con la otra persona, lo importante es que no justificamos. Si justificamos o mentimos, nuestro no pierde fuerza. Si noto que necesito justificar mi no, es que todavía no estoy en mi poder. Pero para empezar está bien. Es que el camino es este. Todo lo que me acerca, aunque sea 1 milímetro a mí misma, es bueno. Aquí lo importante no es el de ritmo ni la velocidad, aquí lo importante es la dirección. Y como he dicho, no se trata de las técnicas, de las herramientas, algo aprendido de memoria. Se trata de desde qué lugar sale mi no. Desde un lugar reactivo, compulsivo, que va en contra de la otra persona, que me sale porque me siento atacada, ofendida, abusada, o es un no como una respuesta reflexiva, que tiene más que ver con querer acercarme a mí misma, que tiene que ver con el contacto conmigo misma, que es un movimiento hacia adentro. Porque el no que yo le digo a una persona, tengo que saber cuando digo no a alguien, a qué digo que sí. Porque un no que digo a otra persona es un sí a mí misma, a alguna necesidad mía. Y al mismo tiempo no es un no a la necesidad de la otra persona, es un no a su estrategia. Y cada necesidad tiene por lo menos varias estrategias de satisfacción. Así que con mi no es importante hacerlo desde una actitud de confianza en que la otra persona encuentre otra estrategia para satisfacer su necesidad. Y bueno, puede ser complicado, pero yo sé que, por ejemplo, el, donde más nos cuesta decir que no o con quien más nos cuesta decir que no, y lo digo desde la experiencia terapéutica y desde la experiencia vital, es a nuestros padres. Porque sobre todo en la relación con nuestros padres, el no va cargado de culpa. Pero esta culpa sí que hay que saber sostenerla. Porque cuando decimos no a nuestros padres, sí que lo podemos vivir como la deslealtad. Pero ser adulto significa ser desleal a los padres, elegir nuestro camino y saber sostener la culpa. Pero este solamente es como una parte del camino, incluso diría yo la más fácil, ¿no? El decir que no es la parte más fácil. Lo más difícil y lo más complicado es saber sostener la respuesta, la reacción, la emoción del otro. Y yo sé que la idea de que cuando uno cambia, cambia todo el sistema es una idea muy atractiva, suena muy bien, pero la mayoría de las veces nuestro no va a gustar a las personas que están acostumbradas a nuestro sí, porque esto rompe un status quo, rompe una coreografía cómoda y bien conocida para todos. Cuando antes decíamos que sí y ahora decimos que no, ciertas personas pueden intentar avergonzarnos, chantajearnos, buscar nuestras incoherencias, intentar encontrar algún punto débil para volver a ponernos en nuestro sitio. Así que tenemos que estar preparados y quedarnos con nosotros. Lo que a mí no despierte en la otra persona no tiene que ver conmigo, tiene que ver con su madurez, con sus heridas, con sus creencias, con su capacidad de manejar la frustración, con hasta dónde toma responsabilidad de su bienestar y de su malestar.
y porque a veces nos da miedo que alguien se enfade, porque el enfado del otro puede despertar en nosotros los recuerdos o hasta las memorias corporales de los enfados de nuestros padres y otros adultos, y nos sentiremos otra vez como si tuviéramos 6 años, indefensos, paralizados, culpables y a veces es como algo muy fuerte, ¿no? Como un secuestro muy fuerte. Y es muy importante tener claro que esto ya no es aquello, que ya somos adultos. Y ahora la seguridad y la autenticidad ya no están reñidas. Eh, es la otra persona la que tiene que tomar responsabilidad de su malestar. Salvando y acomodándola, la infantilizamos. Cómo reacciona la otra persona a mí no es un buen indicador de la calidad de la relación. Además, la diferencia entre la petición y la exigencia no tiene que ver con las palabras que se utilizan, tiene que ver con el lugar que la persona que pide le da a un posible no. Si da lugar a un posible no, es una petición. Si no da lugar a un posible no, es una exigencia. Y mm, ¿cómo nos sentimos en relación con personas con las que no podemos ser auténticas? ¿O qué sentimos y qué pensamos hacia estas personas? Muchas veces damos la vuelta a la situación y nos quejamos de que se aprovechan de nosotros, de que van de víctimas, de que son tóxicos, pero si muchas veces con no poner límites, y algunas veces poner límite va a significar abandonar, retirarme de la relación. Al no poner límites mantenemos esas dinámicas malsanas. Y si yo no me pongo en la vida, si no me coloco en la vida como adulto, atraeré a otras personas que tampoco quieren hacerse adultas. Y si de verdad queremos vivir relaciones adultas con otras personas adultas y atraer personas adultas, tenemos que tomar responsabilidad y dar espacio a nuestras necesidades, a nuestras preferencias y nuestros límites, incluso si estos a veces incomodan a la otra persona. Eh, sí, es así como si eh, si yo soy capaz de decirte que no, te veo como adulto, veo tu capacidad de gestionarlo, de encontrar tus estrategias. Y esto ya devuelve cierta autenticidad a la relación. No es tarea nuestra acomodar o evitar la incomodidad de la otra persona, y nunca al precio y al coste de nuestra verdad y autenticidad. No compensa. Muchas gracias.